Tiene la palabra el senador Nelson Ávila. Señor presidente, estimados colegas, alguien debía de haber calumniado a Joseph K., pues sin haber hecho nada malo, fue arrestado una mañana. Así comienza el proceso de Franz Kafka. Hoy deseo rendir homenaje a otro señor K. Se trata de Adolfo Kirschbaum, un pyme chileno. También de un día para otro empezó a vivir el calvario de la impotencia ante el abuso institucionalizado. Adolfo fue un ingeniero civil en estructuras, egresado con honores de la Universidad Central de Venezuela. Posee un posgrado en Administración de Empresas de la Universidad de Chile. Fue padre de mellizos y el segundo de 3 hermanos. Se consagró campeón de tenis en su juventud. Lo que la mayoría de los chilenos no sabe es que Adolfo Kirschbaum fue el primer pyme que se atrevió a combatir en tribunales a uno de los colosos del negocio de los supermercados. Él fue un pequeño empresario que solo, muy solo, se rebeló ante la hostia fatídica con que estas cadenas hacen comulgar a sus pequeños proveedores y que a la larga los condena a la ruina. Al igual que el personaje de Kafka, Adolfo Kirschbaum no supo por qué se le castigaba. Solo era consciente que en todo momento había reclamado lo que le parecía justo. Un día cualquiera, sin mediar explicación alguna, Sodimac le informó que los pagos convenidos a 30 días se harían de ahí en adelante a 60 y más. Ese es un impacto bajo la línea de flotación para cualquier pyme. Pero ese era solo el comienzo. Sodimac lo fue ahogando sistemáticamente a través de una suma de arbitrariedades, entre otras, el cobro por gastos ficticios de publicidad y la emisión de una factura y guía de despacho fraudulentas. Así pretendieron devolverle lo que ellos mismos habían comprado y debían pagar. Incluso fue obligado a absorber en el inventario de su pequeña empresa los costos de un aparente bodegaje de lo que no se vendió de su producción. Estos atropellos, obviamente, pasaron por alto todos los compromisos adquiridos. En el vértigo de una represalia inclemente contra el rebelde con causa, se alcanzó el clímax cuando la gerencia de Sodimac le comunicó que le suspendía las compras. Adolfo no bajó los brazos ante la inminente ruina a la que se le condenaba. Ello en el contexto de un Chile que impasiblemente, en plena democracia y con gobiernos progresistas, ha visto instaurada una inclemente dictadura económica. Es el resultado de la creciente monopolización de la economía. 16 grupos explican el 80% del PIB. Adolfo Kirschbaum empezó a luchar contra Goliat en los tribunales. Mientras tanto sobrevivía trabajando precariamente bajo el estigma del DICOM. Pasó de ser un pequeño proveedor de Sodimac a convertirse en un activista. Sin éxito, visitó canales de televisión, radios y diarios. Una entrevista a La Nación Domingo del 25 de agosto del 2002 fue comprada en su edición completa para que no llegara a los kioscos. Ese mismo año fue invitado al programa En Debate de TVN como panelista representando a la Conupia. Poco antes de salir al aire, le informaron que solo tendría derecho a una insípida pregunta redactada por otro. Juntando bronca, se tomó el micrófono, fue desconectado y obligado a tomar asiento. Los avisadores mandan. Se dedicó a trabajar en lo que viniere y a purgar penas en DICOM. Presionó a los dirigentes gremiales de las pymes para que denunciaran los atropellos. Pero esas aterradas cúpulas prefieren vivir con lo poco que le dejan los cangrejos.
así los llamó en su libro Denuncia. Cangrejos son para él estas grandes empresas que se enriquecen a costa de los débiles. Dueños de enormes tenazas, obtienen siempre los favores de los gobiernos de turno y de la justicia. Para seguir combatiendo, Adolfo Kirschbaum ingresó a estudiar Derecho. En eso estaba el 5 de octubre de 2004, cuando un fallo del Tribunal de la Libre Competencia condenó al grupo de IES y a Cencosud por sus prácticas abusivas con los proveedores. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa, nos diría Mark Twain. Las mismas prácticas que arruinaron a un hombre insobornable y valeroso siguen empleándose hoy contra los pequeños proveedores de este duopolio. El avance logrado con su sacrificio fue muy precario. Las iniquidades arrecian con fuerza entre los proveedores más pequeños. Hace un año, Adolfo luchaba porque las pymes se convirtieran en una fuerza social y política. En pleno sueño de crear un partido, la salud le falló, pero no claudicó. Le vimos sin descanso enfrentando su penosa enfermedad. No se rindió jamás, como no lo hizo ante el abuso institucionalizado. Joseph K., protagonista del proceso, dice al final que la mentira se ha erigido en orden universal y la ley es un lenguaje ajeno a la verdad. Adolfo asumió con coraje los infortunios derivados del inclemente castigo económico. Su dramática experiencia es el detonante de un movimiento que nace justamente hoy con el nombre de Fénix Pyme. Este pretende ganarse un espacio digno en la economía del país, teniendo como norte los siguientes objetivos: crear centros de información empresarial para elaborar un catastro nacional de productores que pueden salir al exterior, un call center para informar al mundo de la oferta del sector, una plataforma logística de producción para la oferta de manufacturas y servicios a empresas extranjeras que deseen exportar desde Chile, garantías en servicios básicos de salud, una corporación de asistencia jurídica exclusiva para pymes, subsidios especiales para pymes, capitales de riesgo con garantía estatal, condonación de deudas tributarias y previsionales, no tan generosas como la de los bancos en la década del 80, pero suficientes para sacar de la ruina al sector. Ya los pymes entienden que hasta ahora el Estado solo les ayuda a sobrevivir en una agobiante forma de vasallaje. Lo sienten tan atrapado como ellos en esta poderosa red de intereses. No se hacen ilusiones, están solos y este es un dato de la realidad. Pero no serán los primeros ni los únicos que enfrentan una lucha desigual. Rindo homenaje a Adolfo Kirschbaum por no claudicar jamás. Su ejemplo irá creciendo como las sombras cuando cae la tarde. Ansiaba que él estuviese en las tribunas presenciando este acto que resultó póstumo. Nos dejó el 18 de septiembre pasado, Día de la Independencia, conquista que él no pudo lograr en el plano económico, pese a haber empeñado su vida en ello. A partir de ahora, en esa misma fecha, también recordaremos a un luchador indomable. Se rebeló en medio del silencio impuesto por los poderosos, pero desapareció físicamente con su dignidad flameando al tope. Hasta siempre, Adolfo Kirschbaum. He dicho.